En Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus hijos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta serie que ha bendecido nuestras vidas. Gracias por esta temporada, Señor. Y hoy queremos tener una nueva perspectiva de tu iglesia, Señor. Y que la palabra sea una semilla, Señor, que cae en tierra fértil, Señor, y que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, que puedas tumbar barreras mentales, espirituales, Señor, que impiden que caiga esta palabra, Señor, y dé fruto, y que podamos crecer más en nuestra fe, Señor, y expresar tu amor como la iglesia de Cristo que somos. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. La semana pasada Braulio nos compartió su mensaje acerca en esta serie, y una de las frases que más me encantó es: nada mejor que tener una familia, una iglesia y un lugar. Nada mejor que tener una familia, una iglesia y un lugar. Y creemos eso, creemos que Dios ha diseñado, ha creado la iglesia para que tú y yo podamos encontrar nuestro lugar, que para que tú y yo podamos ser parte de esta familia de la fe, para que tú y yo podamos echar raíces y crecer en nuestra fe. Pero también lo cierto es que si vemos la iglesia solo como este lugar al que pertenecemos, podemos dejar de fuera un factor que es la oveja perdida. Podemos dejar por fuera el que no ha conocido el mensaje de Jesús. Y es curioso cómo Jesús en esta historia, normalmente vemos historias donde están los buenos, los santos, los fariseos dentro de la iglesia, y por fuera están los necesitados, los inválidos, los enfermos. Pero en este cuadro Jesús está con los pecadores y al mismo tiempo llega este grupo de fariseos. Y es que solo Jesús tiene este poder de atraer a todas las personas por el poder que hay en su mensaje. Es curioso cómo el mensaje que Jesús estaba hablando para unos era esperanza y para otros generaba conflicto. Es curioso cómo para unos significaba que podían escuchar la palabra de Dios que nunca a lo mejor antes podían haberla escuchado por su condición, pero ahora Jesús se acerca a ellos y le transmite este mensaje. Nuestra función como iglesia no solo es ser esta comunidad o grupo de personas que nos reunimos a celebrar y exaltar el nombre de Jesús y aprender sus enseñanzas. Parte de nuestra función como iglesia es mostrar el plan de Dios para la humanidad. De hecho, Efesios 3:10 dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría y todos los gobernantes de autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entonces, lo que Jesús está haciendo en este capítulo, que son 3 cosas perdidas, es la oveja perdida, son las monedas perdidas y es el hijo perdido, el hijo pródigo. Lo que Jesús está haciendo en este capítulo es mostrarnos su corazón para el que no lo ha conocido. Es decir, Jesús está diciendo: a mí me importa de la misma forma las 99 que ya tengo a salvo, que el que se quedó por alguna circunstancia fuera de mi cuidado, el que se quedó a la orilla, el que se quedó perdido, el que se quedó lejos. Y creo que el deseo de Jesús era enseñarnos a que podamos tener esta misma visión de lo que es amar al que no ha tenido un encuentro con Jesús. Es enseñarnos a que podamos
llevar ese mensaje de salvación al que nunca ha escuchado un mensaje de salvación. Hace no muchos años teníamos una actividad que se llamaba entrenamiento misionero. Bien los que fuimos. Y en esta actividad, en este viaje, hace poco tuvimos una reunión de amigos y platicamos de las experiencias, y una era que nos mandaban a un pueblo de ahí del poblado Miguel Alemán, del Quino, las orillas, y nos daban 2 tortillas y una naranja pues ahí nos aventaban, ¿no? Era el viaje de fe. Y el propósito era llevar el evangelio, era viaje misionero, era mostrar el amor de Jesús. Y cuando regresábamos, pues había de todo tipo de historias, ¿no? Había quienes no encontraban dónde quedarse, había quienes se brincaban cercos y se quedaban en escuelas, en salones, porque no habían encontrado y pues estábamos incomunicados. Y obviamente no lo veíamos como algo peligroso, veíamos el favor de Dios en esa actividad. Pero en mi caso, o en el caso de nuestro equipo, nos tocó en un lugar que se llamaba El Crucero. No es un pueblo muy grande, que podíamos contar las familias, yo creo, pero gracias a Dios tuvimos la bendición de Dios de que no batallamos, ¿no? Y recuerdo que el primer lugar al que llegamos, la primera casa a la que llegamos, la persona salió, nos recibió y dijo: hace tiempo los estaba esperando. Yo sé que cada año vienen grupos de misioneros, pero siempre me ganan otras familias, siempre otra casa les da albergue, pero por favor, este año quédense conmigo. Y entramos a su casa, comimos con ellos, tenían una hija con una enfermedad, oramos por sanidad. Y durante la plática ella nos decía: yo amo a Dios desde que soy pequeña, yo amo a Dios desde que soy niña, pero vivo en este lugar donde no hay una iglesia. No siempre, ni siquiera tengo una Biblia, pero en mi corazón siempre está el querer conocer a Dios. En mi corazón siempre está el buscarlo, el pedirle, porque sé que Él existe, porque sé que Él es bueno. Y me impactó profundamente porque creo que a veces estamos tan cómodos en nuestra posición que ignoramos la necesidad que puede haber por fuera. Estamos tan cómodos siendo de los 99 que olvidamos que hay uno afuera que no ha escuchado el mensaje, que tú y yo sí, y que su vida ha podido ser transformada. Difícilmente vamos a poder meter a todas las familias en este lugar, en estas 4 paredes, pero como iglesia podemos sacar lo que aquí sucede y llevarlo hacia afuera. Difícilmente, no importa cuántas reuniones hagamos o un auditorio más grande, siempre va a haber uno afuera que necesita escuchar el mensaje de Jesús. Y cuando escuchaba esta historia de esta mujer, recuerdo que yo le regalé mi Biblia y pensaba esto: nuestra sociedad está demasiado entretenida para darse cuenta que necesita una esperanza. Y como iglesia podemos estar demasiado cómodos para mostrarla. La sociedad está tan absorbida por los medios, por el trabajo, por las metas a cumplir, que a veces olvidamos que hay alguien que está pasando un mal momento. Hay alguien que está en un hospital con una enfermedad terminal, que ocupa que alguien ore, imponga sus manos y declare sanidad sobre su cuerpo. Estamos tan ocupados en nosotros que olvidamos que hay alguien que está batallando con adicciones, que sale pero luego cae, y olvidamos, porque estamos lejos de esa posición, y olvidamos que tú y yo tenemos la esperanza para mostrársela, para dársela. Estamos tan absorbidos por nosotros mismos que hemos olvidado que aún hay uno de nosotros que está afuera. Y necesitamos recordarlo, porque en un momento tú y yo fuimos ese uno perdido. En algún momento tú y yo estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, y Él tuvo que venir a nuestro encuentro y llamarnos por nuestro nombre y sanar nuestras heridas y curar nuestro corazón. Pero estábamos tan lejos de Él. Y nuestra posición como iglesia estaría incompleta si solo venimos a este lugar y entramos en estas 4 paredes y creemos que todo nuestro llamado en Cristo se trata para nosotros. ¿Por qué? Porque hay alguien más afuera. Y este mensaje es para eso, es para animarte a que podemos incomodarnos y recordar que uno de nosotros está perdido afuera. Quizás está en tu casa, quizás está en tu trabajo, quizás está
en tu barrio, en tu colonia, hay uno de nosotros que aún no ha escuchado el mensaje de Jesús y que necesita saber que hay un Salvador que puede tocar y transformar todo lo que hay en él. Pero esa es nuestra labor como iglesia. Esa es la función que tú y yo tenemos que hacer como iglesia. El mensaje de hoy se llama la esperanza del mundo, porque yo creo que tú y yo, tú que estás ahí sentado, tú que nos ves en línea, tú eres la esperanza del mundo. Dios ha depositado de su poder en ti. Dios te ha dado dones y talentos específicos para la edificación de su iglesia, para que alguien más pueda conocer el amor constante, el amor que todo lo transforma, el amor que nos limpia, que es el amor de Cristo Jesús. Pero nuestra función como iglesia no se va a cumplir si tú y yo nos limitamos a una experiencia de domingo. Tenemos que salir y enfocarnos también en los que están afuera. Lo que está haciendo Jesús en esta parábola es decir, vean como yo veo. Antes de que yo me vaya, quiero dejarles claro que esta es mi perspectiva del perdido. Esta es mi postura ante el perdido. No es que son pecadores, no es que no merecen, es que yo los amo de igual manera que amo a los que no se han perdido. Y los amé tanto que estuve dispuesto a venir a este mundo. Pero tú y yo a veces perdemos esa perspectiva porque estamos demasiado cómodos en nuestro lugar seguro. El amor, escuchaba esta frase de A.W. Tozer y dice: el amor no es el resultado de la redención, es la causa de la redención. Es decir, primero fuimos amados, después fuimos salvos. Primero el Padre dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Primero Dios nos amó y después Jesús vino a salvarnos. Lo que el texto está mostrando es que el amor de Dios es ahí constante, es para ti, para mí, pero también es para el que está perdido, para el que vive esta vida sin esperanza, para el que se perdió en el camino. No sabemos, como esta oveja, no sabemos si solo se perdió, no sabemos si vio un lobo y tuvo miedo, no sabemos si se lastimó una de sus patitas y quedó por el camino, no sabemos si se entretuvo comiendo. Lo que sí sabemos es que estaba perdida y que el pastor, el buen pastor, se dio cuenta de su ausencia y salió a buscarla. Primero Dios nos amó. Me encanta lo que dice Lucas 15. Saldré a buscar la oveja perdida hasta que la encuentre. No es una búsqueda tranquila, no es una búsqueda a ver qué sucede, es una búsqueda intencional y llena de pasión que dice: yo no voy a volver a este lugar hasta que encuentre la perdida. Yo no voy a volver a mi comodidad de las 99 sabiendo que aún una de mis ovejas está por fuera. Y creo que esa es nuestra función como iglesia: poner el mismo empeño, pasión, deseo por alcanzar a uno de nosotros que no ha conocido el mensaje de Jesús, alcanzar a uno de nosotros que aún está lejos de caminar en el propósito que Dios diseñó para sus vidas. Quisiera compartirte 3 ideas que encontramos en esta parábola, y la primera es: Dios busca al perdido. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Parece una pregunta absurda, ¿no? No dejará las 99. ¿Quién dejaría 99 por buscar una que se perdió? Probablemente ni uno de nosotros haría tal cosa, pero el amor de Jesús nos enseña: yo sí estoy dispuesto a ir por el que no ha conocido mi mensaje. Yo sí estoy dispuesto a ir y sanar al que está pasando un mal momento. Yo sí estoy dispuesto a ir y romper las cadenas de quienes están librando ciertas batallas en sus emociones, en sus mentes. Ese es el amor de Jesús. Él sale y busca al perdido. Como iglesia hemos sido llamados a dejar la lógica de quedarnos en lo seguro por buscar y abrazar lo que se ha perdido. No es el sistema educativo el que va a cambiar nuestro mundo, no es un cambio de partido político o un candidato el que va a cambiar nuestra sociedad, no es una mayor inversión de empresas extranjeras,
Es la iglesia la que tiene el poder de transformar el mundo. Porque Jesús ha depositado en ti y en mí el poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el que ha depositado en ti y en mí para hacer obras, prodigios, señales en el nombre de Cristo, para que su nombre sea exaltado y reconocido. Amada iglesia, quiero hacerte consciente de ese poder que Dios ha depositado en ti para llevar esperanza al que no la tiene. Es tan sencillo salir un poco, cerrar nuestros ojos, salir un poco de nuestro contexto, de nuestra comodidad y pensar cuántas personas hay a nuestro alrededor que no han escuchado el mensaje de Jesús. Es más, creo que Dios y Jesús es tan bueno que nos da señales de las personas que quieren un encuentro con Jesús. Yo he estado en mi trabajo contando dinero, trabajo en un banco y he tenido pláticas con compañeros donde Dios me dice, ora, donde Dios me dice, ocupan un consejo, porque Dios es tan bueno que nos da señales de esas personas que aún necesitan conocer a Jesús. Y yo sé que te ha pasado igual. Yo sé que alguien te ha buscado y te dicen, tú que estás más cerca de Dios, tú que vas a la iglesia, tú que siempre posteas cosas en Facebook, siempre hay señales del necesitado, del que quiere volver al camino de Dios, del que quiere volver a encontrarse con Jesús. Pero necesitamos salir de nuestra comodidad y buscar la oveja perdida. Buscar al que es igual que nosotros, pero ha decidido quedarse en el camino. Y es la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros como iglesia. Si no cumplimos esta función, estamos dejando incompleta la obra por la cual Jesús vino a reconciliarnos y a restaurarnos. Si solo nos conformamos con la experiencia de domingo y olvidamos que afuera hay un grupo de personas que necesitan salvación, habremos dejado incompleta la obra y la misión que Dios ha puesto sobre nosotros. Necesitamos ser más intencionales en buscar la oveja perdida. Una de las frases que me encantó mientras estudiaba este texto es: Dios te encontrará donde estés para llevarte donde quiera que Él vayas. Dios te va a encontrar donde quiera que estés, en lo más profundo, en lo más oscuro, en lo más alto, en lo más exitoso, en la enfermedad, en el dolor, en el gozo, en la plenitud, en la alegría, en la pobreza, en la riqueza, en cualquier escenario en el que estés. Dios va a llegar hasta ese lugar, Jesús va a llegar hasta ese lugar y te va a encontrar y te va a poner en la posición que Él quiere que tengas, que es de un hijo que ha sido reconciliado, que es de una oveja que en un tiempo estuvo perdida, pero hoy ha vuelto a casa, hoy se ha encontrado con su Señor, hoy no sintió el abandono de quien debía cuidarla, sino que ha entendido que el amor del buen pastor sigue estando vigente, sigue estando constante, sigue estando latente para abrazarla, para sanar sus heridas. Pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad cumplir esta función, decir: hey, Jesús sigue estando al pendiente de tus necesidades. Hey, Jesús aún tiene el poder de obrar milagros en tu familia. Hey, en este lugar hay matrimonios que han sido restaurados. Jesús puede restaurar tu matrimonio. Hey, hay personas que han estado en adicciones y Dios ha roto las cadenas de adicciones. Pero es nuestra labor como iglesia tomar las promesas de Dios y expresarlas en la oscuridad de un mundo que constantemente cae y cae y cae y cada vez más profundo. Es nuestra responsabilidad como iglesia pararnos y decir: Dios te ama, aún hay esperanza. Somos la esperanza del mundo, iglesia. Tú y yo somos la esperanza del mundo porque tenemos el mensaje que ha transformado la historia. Tenemos el mensaje que vino a reconciliar lo perdido con el Padre, con el Creador. Y necesitamos expresar el amor de Jesús, tener la óptica de Jesús de buscar a la oveja perdida. Dios te encontrará donde estés para llevarte a donde Él quiera que vayas. ¿Dónde está tu vida ahorita? ¿Dónde crees que debería estar? ¿Dónde crees que Dios quiere que esté tu vida ahorita? ¿Estás donde Él quiere que estés? ¿Estás viviendo una vida plena? ¿Estás rebosando de gozo porque Él habita en tu corazón? ¿O aún hay dolor? ¿Aún hay enfermedad? ¿Aún hay tristeza? ¿Aún hay confusión? No sé a dónde voy. ¿Aún hay desánimo? No sé dónde voy y ni siquiera sé si quiero saberlo, que a veces eso es peor. ¿Dónde está nuestra vida ahorita? Ahí el buen pastor puede llegar y tomarte y ponerte donde Él quiere que vayas, donde Él sabe
que es tu lugar seguro. Necesitamos ir en busca del perdido y como iglesia estamos aquí para eso. Quizás tú y yo seguimos siendo de esos perdidos y para eso estamos como iglesia, para expresar y mostrar el amor de Jesús. La segunda idea que quiero compartir contigo es: tomamos sus cargas. Dice la parábola que una vez de que el pastor encontró la oveja perdida, la tomó en sus hombros, la puso sobre sus hombros. En otra ocasión Jesús decía lo siguiente en Mateo 25:35: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Creo que es una imagen bastante clara de lo que Jesús espera que hagamos. Es decir, cualquier necesidad Él puede suplirla, pero somos nosotros el instrumento que Él diseñó para poder ir a esos lugares, para poder ir con el enfermo, para poder ir con el que no tiene un lugar para dormir. Su intención siempre ha sido la misma: me importa el perdido, me importa el que no me ha conocido, me importa el que sigue batallando y alejándose del plan perfecto que yo tengo para su vida. Y tú y yo podemos y tenemos la responsabilidad de acercarnos a estas personas y extender la esperanza que hemos recibido. Tú y yo tenemos el poder y la autoridad de declarar vida donde no hay vida. Tú y yo tenemos el poder y la autoridad de soplar sobre huesos secos. Tú y yo tenemos la autoridad de poner vendas donde hay heridas profundas que no han sanado. Pero no porque somos buenos, sino porque hemos conocido al buen pastor, porque conocemos el mensaje de salvación que es para todos, que fue para ti, para mí, pero sigue siendo para el que está afuera. Lo peor que podríamos hacer es quedarnos en nuestra comodidad y pensar que ya solo se trata de mí. Lo peor que podríamos hacer es pensar que Dios ya cumplió algo en mí y por lo tanto puedo quedarme cómodo en mi posición. Mientras las estadísticas siguen aumentando, mientras los divorcios siguen aumentando, mientras el suicidio sigue aumentando, mientras nuestros jóvenes se siguen perdiendo en desánimo, en adicciones, en pornografía, lo peor que podemos hacer como iglesia es creer que ya estamos bien. Necesitamos salir por el perdido, necesitamos recordar el sacrificio de Jesús, que es suficiente para sanar todas las cosas que podemos llevar. Como iglesia creo lo siguiente: no somos indiferentes a la necesidad, somos una respuesta a ella. No somos indiferentes a la necesidad, somos una respuesta. Somos lo que Jesús diseñó, esta institución que es viva, que se sigue transformando, que sigue avanzando. Como decía nuestro pastor en el video, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguimos siendo esta iglesia que no está pasiva, sino que está a la ofensiva, avanzando, estableciendo el reino de Dios, declarando promesas, trayendo esperanza a un mundo que no la tiene. Tú y yo somos esa iglesia. Somos una respuesta ante la necesidad. No somos indiferentes. No juzgamos las heridas de otros, más bien las sanamos. No ponemos más cargas sobre algunos, sino más bien las aligeramos. Hacemos lo que sea necesario para que uno más pueda conocer a Jesús. Hacemos lo que sea para que uno más pueda conocer a Jesús. En medio de la oscuridad podemos mostrar la luz de Jesús en nuestras vidas. Hacemos lo que sea necesario para que uno más conozca a Jesús. Y como damos gracias a Dios por Iglesia Ancla, que constantemente tiene actividades que buscan al que no está aquí con nosotros hoy entre estas cuatro paredes o en línea, al que está perdido, al que está sufriendo. Tenemos, la regadera, las vías y muchas actividades que seguro tú ya las conoces, pero mi intención es animarte a que hoy puedas tomar esta decisión de decir: soy parte activa de la iglesia, soy
soy parte de una iglesia viva que necesita establecer el reino de Dios, que necesita traer esperanza, que necesita recordar que somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, somos la esperanza de este mundo. Tú y yo somos la iglesia. Y el tercer punto, y con este cierro que quisiera compartir contigo, es: hacemos un lugar en casa para el perdido. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes. Y escucha esto: porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No quiere que nadie, algunas versiones dicen que nadie se pierda, sino que más bien procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Jesús. Y me encanta cómo el buen pastor primero sale de su comodidad, busca a la oveja perdida, la encuentra y le da una patada porque se perdió. No es cierto, no hizo eso. La agarró, la abrazó, la puso sobre sus hombros y regresó a casa. Y no solo regresó a casa, sino que dijo: celebren conmigo porque mi oveja, la que estaba perdida, hoy la he encontrado. Y ese es el corazón de Jesús, que todos podamos tener un encuentro con Él. Me encanta que Él vino a morir por nosotros, aun cuando tú y yo quizás no íbamos a responder. Quizás damos una torta en un hospital, oramos por alguien y no sabemos si esa persona hará un compromiso real con Jesús, pero sí sabemos que Jesús sí la tenía en sus planes cuando murió por ella. No sabemos si por la persona que oras afuera de alguna tienda o con la que tienes un encuentro de consejería, no sabemos si después de eso quieres seguir un compromiso en la vida de la fe, pero sabemos que Jesús sí murió por ella, por sus fallas, por sus pecados, porque en el plan de Dios siempre estuvo que todos podamos conocerle, que todos podamos ser restaurados y reconciliados con el Padre. Y era parte de lo que no entendían los judíos: ¿cómo este hombre come con pecadores y se sienta y les enseña? No lo entendían, pero Jesús tenía claro su corazón, Jesús tenía clara su postura, y es: me importa el que está afuera, me importa el que no me ha conocido, me importa el que aún la sigue pasando mal, me importa el que quiere crecer pero no sabe cómo o no tiene las formas. Me importa el que está a una orilla dentro de la ciudad y que no hay una iglesia o no hay internet para poder ver transmisiones. Me importa el que está a punto de morir y no ha escuchado mi mensaje. Me importa porque a lo mejor Dios puede hacer un milagro ahí, porque su plan siempre ha sido hacerse presente en nuestras vidas. Su anhelo es mostrarnos que Él fue capaz de dejar 99 por encontrarte a ti y a mí. Como iglesia debemos expresar de forma tan clara el amor de Jesús que todos podamos encontrarnos con Él. Si no estamos siendo lo suficientemente claros para que alguien más encuentre su lugar en Cristo, algo está mal. Necesitamos ser tan claros de decir: se trata de Jesús y de su obra en mí y en el que no le conoce aún. Se trata de Jesús. Esta semana tuve la oportunidad de tener unas pláticas que no planeas, pero que edifican tu vida y alimentan tu espíritu. Y el jueves vine al ensayo, porque el otro domingo canto. No es cierto. Vine al ensayo con los chicos de la alabanza, y cuando ya estaba por irme, se me acerca una persona, y yo, cuando me estaba por despedir, él tenía canciones de Jesús Adrián Romero, el hermano Jesús Adrián Romero, y le dije: qué buenas canciones tienes. Y me dijo: no puedo dejar de escuchar alabanzas, no puedo dejar de alabar a Dios, porque pasé 40 años de mi vida perdido. Estuve 40 años tocando en lo más bajo. Crecí sin papá, sin mamá, tomé malas decisiones, estuve a punto de morir varias veces. Y hoy que he conocido a Dios, me doy cuenta que aún en esos escenarios Él estuvo cuidándome. Hoy que conocí a Dios, me doy cuenta que aún en el límite de pasar de mi vida a la muerte, Él estaba cuidándome, porque siempre me tuvo en su plan, siempre me tuvo en su mente.
Y creo que ese es el Jesús al que adoramos, ese es el Jesús al que conocemos, el que está constantemente expresando el amor que puede transformar, expresando el amor que puede cambiar nuestras mentes y renovar nuestro espíritu. Ese es el Jesús de que quizás afuera nadie quisiera conocer por su mente tan radical, por las cosas que él decía. Ese es el Jesús que rompe estereotipos y paradigmas por alcanzar al que está perdido. Este es el Jesús que me alcanzó a mí, que te alcanzó a ti, estoy seguro. Este es el Jesús que dice: iglesia, vean como yo veo. Iglesia, qué padre todo lo que hacemos, qué padre la experiencia de domingo, qué buenas luces, qué buen ambiente, alabanza. Pero ¿saben qué? Sigue habiendo uno afuera. ¿Saben qué? Sigue habiendo alguien que no me conoce. Sigue habiendo alguien que está pasando un dolor profundo, y tú tienes la responsabilidad de ir. Iglesia, salgamos de las cuatro paredes, porque Jesús necesita ser expresado en este momento en nuestra sociedad. Quisiera invitarte a ponerte sobre tus pies. Este es, como te dije al inicio, este es un mensaje para motivarte a obedecer el llamado que Dios ha puesto sobre ti, de ser luz en medio de la oscuridad, de poner sobre ti, recordar sobre ti que Dios ha puesto su espíritu para que podamos ir en su nombre y cambiar este mundo, y declarar y establecer el reino de Dios, y declarar vida donde no la hay. Tú y yo, iglesia, somos la esperanza del mundo. No dejemos de esperar que venga de otra parte, de otra forma, o de la que creemos que debería ser la correcta, sino que llenémonos de su espíritu, y con autoridad y con poder pisemos allá afuera y declaremos: Jesús salva, Jesús está vivo, Jesús tiene un plan para ti, Jesús aún te ama, Jesús aún puede hacer milagros, Jesús sigue estando vigente más que nunca, y Él es la esperanza del mundo. Y tú y yo como iglesia somos un reflejo de su gloria, de su esperanza. Señor, te pido por Iglesia Ancla, Señor, que esta nueva temporada, Señor, podamos abrazar, Señor, con pasión los que están por fuera, Señor. El que no te ha conocido, Señor, el que vive en la sierra, el que vive en la costa, el que vive en la playa, el que vive en un barrio marginado, quizás sin muchas oportunidades. Señor, que como iglesia podamos llevar la esperanza que está viva, una esperanza viva, una esperanza que proviene de lo alto, que es tú, Jesús, tu nombre, Jesús, tu evangelio. Señor, aviva nuestros corazones para salir y sacudir nuestra comodidad, Señor, y entrar en empatía y poder interceder por el vecino, poder interceder por el que está en casa que aún no te conoce, por el que te conoció pero se alejó, Señor. Queremos ir aún por ellos, Señor, y establecer, Señor, tu amor en sus vidas, y decir: acá sigue habiendo un lugar, acá sigue habiendo un lugar para ti donde Dios puede sanarte, y como iglesia queremos estar para ti. Que una vez que vayamos por el perdido, Señor, esta iglesia esté lista para recibir a toda esa oveja que se ha quedado en el camino.